No sé. Hay un voluntario o lo nominamos. Entonces, 19. El hermano Jorge que ore porque tiene abierto su micrófono. Bueno, ya lo nombraron, hermano. Bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por este día, el cual, aunque aquí estamos con frío, Señor, vamos a empezar tu clase y bendice al profesor Amaya para que su conocimiento sea algo muy productivo entre nosotros y podamos aprovechar, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias a todos los que estamos aquí reunidos, aunque no sé cuánto estaremos, Señor, pero vamos a estar todos en tu nombre para aprovechar esta enseñanza que el profesor nos va a dar, Señor. Bendícenos, cuida a cada uno de los que estamos aquí. Bendícelos, Señor, a todos. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a compartir. ¿Qué yo soy? Bueno, la semana pasada estuvimos casi terminando el libro de Génesis, ¿verdad? Y seguimos pues este día vamos a terminar la parte del libro de Génesis y vamos a empezar, si es posible, el libro de Éxodo, libro de Éxodo. Así que, si se acuerdan, la semana pasada pues estuvimos hablando, terminando acerca de la historia de Abraham y luego seguimos con la historia de Isaac. Y hemos venido diciendo que por lo menos en la parte del Génesis, lo que hemos tratado de seguir es la línea mesiánica, ¿verdad? Aquellos hombres, mujeres que forman parte de la genealogía de la promesa, ¿verdad? De nuestro Señor Jesús. Entonces, Isaac eh, tiene dos hijos, Jacob y Esaú, ¿verdad? Y resulta que cuando está embarazada Rebeca, sí, ¿verdad? Rebeca, sí, el Señor le da una profecía a Rebeca, ¿verdad? Porque ellos pues, quieren tener un hijo. Y entonces, en el capítulo 25, versículo del 19 al 34, ¿verdad? Ahí se habla acerca del nacimiento de Jacob y Esaú, historia que yo creo que todos la conocemos, que hemos escuchado prédica, que hemos escuchado tantas enseñanzas acerca principalmente de Jacob, ¿verdad? Pero en el capítulo 25, versículo 21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Si se acuerdan, eh, Sara, Sara también era estéril, ¿verdad? Sara también era estéril y ahora resulta que la esposa de su nuera, ¿verdad? También es estéril, también es estéril. Y vamos a ver más adelante que también Raquel, ¿verdad? Raquel, esposa de una de las esposas o concubinas de Jacob, también era estéril, ¿verdad? Entonces, el Señor como que le gustan esas cosas, ¿verdad? Ponerlo a uno como en aprietos para probar su fe. Entonces, pero dice que Isaac oró a Jehová, ¿verdad? Por Rebeca que era estéril, y dice que lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer.
¿verdad? Él oró por su esposa y pues Dios le contestó y le permitió que Rebeca le pudiera concebir. Ahora, cuando uno lee el versículo, ¿verdad? A veces uno debe de ponerle un poquito como de más atención a las cosas. Cuando uno lee el versículo y dice que Isaac oró por su mujer que era estéril y Dios lo aceptó, a veces uno piensa que fue de un momento para otro, ¿verdad? Sin embargo, si alguien puede buscar ahí Génesis capítulo 25 y lee el versículo 20 y luego lee el versículo 26. Yo lo tengo. Ok. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padamaram, hermana de Labán, arameo. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. No, Y era perdón, Isaac. hermana, déjeme. Capítulo 25, versículo 20. Sí, Ajá, ese fue el que leyó, ¿verdad? Bueno, sí. entonces dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Ahora lea el 26. Ah, sí, eso estaba leyendo, perdón, sí. Sí. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces vemos que entre la fecha en que Isaac tomó por mujer a Rebeca hasta cuando ella pudo concebir, pues pasaron 20 años, ¿verdad? No es que Isaac hizo la oración y ya la siguiente semana le dijo, mira, ya me hice la prueba de embarazo y ya estuvo. No, ¿verdad? Tuvieron que esperar. O sea, estaban viviendo, o por lo menos Isaac estaba viviendo lo mismo que vivieron sus padres, ¿verdad? Que una espera larga para poder concebir. Entonces, Rebeca recibió esa profecía, ¿verdad? O Rebeca recibió una profecía, más bien dicho, siempre en el capítulo 25, versículo 26, y dice, y le respondió Jehová, porque ella sentía que en su vientre se le revolvían los muchachos, ¿verdad? Entonces ella le pregunta al Señor y le dice, ¿qué está pasando? Y entonces dice que le respondió Jehová y le dice, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Entonces vemos que sus hijos, ¿verdad? O que en ese momento estaban en el vientre, pero que iban a ser Esaú y Jacob, ambos iban a fundar naciones, pero iban a ser naciones rivales. ¿Se puede imaginar alguien esperando gemelos o sí, gemelos? Y cómo se llama, y que el Dios le diga que, mira, sí vas a tener dos hijos, pero van a ser enemigos, ¿verdad? No era así como muy grata la noticia, aunque la noticia era agradable, que al fin iban a concebir, pero lo que el Señor le estaba dando como profecía también era un poquito difícil para recibirlo. Entonces, y dice, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces, iban a ser rivales y la nación que descendería del mayor serviría a la nación que iba a surgir del más joven. Y aquí podemos ver cómo la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Porque la costumbre era que el primogénito era el que tenía todos los privilegios y que el primogénito era el que en el caso de los patriarcados, ¿verdad?
el que seguía como patriarca era el primogénito, y en este caso el primogénito era Esaú, pero, pero Dios le dice, pues en este caso no, ¿verdad? Aquí voy a favorecer al, al, al hijo menor. Entonces, vemos que contra la soberanía de Dios no se puede hacer nada, precisamente por eso es soberano, y ya vamos a ver más adelante lo que siguió sucediendo en ese caso. Entonces, en Génesis 25-28, si alguien lo tiene para que lo lea, por favor. Amén. Por favor. Se llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Verdad? Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Gran error, ¿verdad? Gran error. O sea, había parcialidad entre los padres. Uno amaba más a un hijo y el otro amaba más al otro hijo. Pero Dios esperaba que ellos se comportaran como una sola carne, ¿verdad? Lo encontramos al principio de Génesis, ¿verdad? De 2:24, ¿verdad? Dejará a su padre y su madre, serán una mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Entonces, pero ellos no estaban actuando como una sola carne. Entonces, estaban fuera del plan de Dios para el matrimonio, el plan de Dios, como lo tenía planeado Dios para la familia. O sea, ellos estaban más velando sus propios intereses que el interés propio de la familia. Entonces, vamos avanzando y nos encontramos con el caso que cuando ya los muchachos ya están grandes, Esaú sale a cazar, regresa cansado y, y entonces le pide de comer a Jacob. Y todos sabemos, ahí en 25, la historia está en el capítulo 25, del 29 al 33, que Saúl despreció o menospreció la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. A cambio de un plato de lentejas. Entonces podemos ver que Saúl, ¿verdad?, no le asignaba el valor, no le asignaba el valor que debería de tener la primogenitura, ¿verdad? En cambio, Jacob, o sea, Esaú, si leemos otras partes del contexto, vemos que Esaú era como más materialista, era guerrero, de caza, y le gustaba más las cosas materiales. En cambio, Jacob anhelaba más lo espiritual. Y de hecho, por eso Rebeca amaba más a Jacob porque Jacob pasaba más en la casa. Además, ella sabía que era el hijo escogido por Dios para seguir con la línea mesiánica. Entonces, pero así como Esaú menospreció la primogenitura, también Rebeca, ¿verdad?, se equivocó al suponer que hacía falta colaborar con Dios para que se cumpliera la promesa que le había sido dada, ¿verdad? Porque no se quedaron tranquilos, sino que más adelante veremos cómo intervienen, ¿verdad? Engañando a Jacob para que Jacob bendiga, perdón, a Isaac para que Isaac bendiga a Jacob. Ahora, en el capítulo 26, vemos que Isaac es bendecido en Gerar. Isaac es bendecido en Gerar. Por aquí hay un mapita, no sé si lo logran ver, ¿verdad? ¿Verdad? Gerar se encontraba en la zona donde ahora es Israel, ¿verdad? Aquí está Judea, aquí está Gaza, que está de moda últimamente, ¿verdad? Entonces, él está allí
¿verdad? En Gerar. Y él recibe tres tentaciones. Él recibe tres tentaciones estando en ese lugar. Primero, vea cómo como que se fuera repitiendo la historia de Abraham en la vida de Isaac. Primero, la primera tentación que él tiene es abandonar la tierra prometida en un periodo de hambre. En el capítulo 26, versículo 1, hermana Cintia, ya vi que usted lo tiene ahí, 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Verdad? Entonces vemos que Isaac también es tentado a irse para Egipto, ¿verdad? Porque Egipto siempre fue una tierra más fértil. Y así como Abraham se encontró con un periodo de hambre, también él estaba pasando un periodo de hambre. Pero dice el versículo 2, ahí del capítulo 26, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Se acuerda que Abraham descendió a Egipto, ¿verdad? Aunque Dios no le dijo que descendiera, pero él sabía que tenía que estar en Canaán. Pero ya en el caso de Isaac, se le aparece Jehová y le dice, no desciendas a Egipto, ¿verdad? Entonces, debido a la hambruna que había, pues iba a perder riqueza porque tenía ganado, pero si había escasez, si había hambruna, pues posiblemente no había pasto, ¿verdad? Entonces él iba a morir parte del ganado. Sin embargo, obedeció y se quedó en Gerar, ¿verdad? Porque Gerar, como vemos, estaba en la misma zona donde está Filistea, ¿verdad? Donde está Canaán. Y él obedeció y se quedó en Gerar y recibió prácticamente las mismas promesas que le fueron dadas a Abraham. Ahí en el capítulo 26, versículo 2 al 5, en el versículo 3 dice, ¿verdad? Te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces, Dios le repite prácticamente las bendiciones o las promesas a Isaac, las mismas que le había dado a, a Abraham. Entonces, esa fue la primera tentación que tuvo, ¿verdad? Seguir los pasos de su padre e irse para Egipto, pero él obedece el llamado que le hace el Señor. La segunda tentación que tiene, versículo 7 del capítulo 26, si alguien me hace el favor de leerlo. Yo lo tengo, maestro. Bueno, Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. gracias, hermano. ¿De quién se acuerdan? De Abraham De con Abraham, Sara. ¿verdad? Su padre. O sea, los hijos, aunque uno no quiera, los hijos tienden a repetir las cosas que hacen los padres. Si nosotros damos malos ejemplos, los malos ejemplos los aprenden los hijos. Claro, él no lo vio físicamente en ese momento, pero como la historia se transmitía, ¿verdad? Acuérdense que la forma del pueblo de Israel era la repetición, ¿verdad? Para que no se les olvidaran las cosas. Entonces se contaban de generación en generación todas las cosas que pasaban, que hacían. Entonces, cae en el mismo error, en el mismo pecado que Abraham, ¿verdad? Diciendo que Rebeca era su hermana.
Y resulta que Abimelech lo descubrió acariciando a su esposa y esa fue la evidencia que Dios usó para proteger a Rebeca, ¿verdad? Porque al igual que Sara fue expuesta, ¿verdad? Fue expuesta a que algún otro hombre la tomara por mujer. Entonces, si se acuerdan, en el caso de Abraham también fue un hombre llamado Abimelech, ¿verdad? Pero ya entre el Abimelech de Abraham al Abimelech de Isaac ya habían pasado muchos años, ¿verdad? Entonces, eran dos hombres diferentes, lo único que tenían el mismo nombre. Y lo tercero que tiene que enfrentar Isaac es que al final, pues Abimelech le dice que se retire, ¿verdad? Para que no haya problemas entre las tribus, entre las familias. Y entonces Isaac emprende camino y se encuentran con unos pozos que había cavado Abraham, pero que los filisteos los habían cegado, o sea, se los habían tapado. Entonces, cuando abren el primer pozo, los pastores de Gerar, que son los filisteos, recordemos que los filisteos son los de Palestina, ¿verdad? O sea, filisteo y palestino es lo mismo. Entonces, riñeron contra Isaac. Entonces, pero él se apartó, no riñó con ellos, se apartó y cavó un segundo pozo, que también era de los pozos que había abierto Abraham. Y la historia se repite, ahí llegan y les dicen que ese pozo les pertenece a ellos. Y de nuevo, Isaac se aparta. Ahora, en el capítulo 26, versículo 16, si alguien lee qué es lo que dice. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Verdad? Entonces podemos ver que Isaac pudo reñir con la gente, con los filisteos, ¿verdad? Y pudo defender los pozos y decir, estos pozos eran los que abrió mi padre y no me los quitan, ¿verdad? Pero vemos que fue paciente, que evitó entrar en riña con ellos, ¿verdad? Y podía haberlo hecho porque dice que era mucho más poderoso que los filisteos. Y el versículo 22 dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo, no riñeron con él sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces, vemos que Isaac confía en Dios y dice, bueno, hay que se queden ellos con los pozos, pero él se da cuenta que Dios lo ha prosperado y que iba a fructificar en la tierra, entonces que no tenía por qué andar peleando físicamente en este caso, con los filisteos. Luego en el capítulo 27 encontramos la historia famosa de que Jacob suplanta a Esaú y recibe la bendición de Isaac, ¿verdad? Entonces, cuando leemos la historia, no la vamos a leer porque son el capítulo 27 del versículo 1 al 40, pero pues ya la hemos leído en otras oportunidades o ya la hemos escuchado, pero recordaremos que Isaac está buscando bendecir a Esaú, porque era su consentido, ¿verdad? Era el hijo que él amaba. Entonces Isaac quiere bendecir a Esaú, aunque Isaac sabía que no le pertenecía la bendición a su hijo mayor, de acuerdo a la profecía, porque la profecía le fue dada a Rebeca, pero obvio que él también la conocía, ¿verdad? Él también la conocía. Sin embargo, estaba como luchando contra Dios, queriendo darle la bendición a Esaú, y Esaú a su vez estaba dispuesto a recibir lo que ella había vendido, porque él estaba esperando recibir la bendición del primogénito cuando él había vendido la primogenitura.
Entonces vemos que tanto el padre como el hijo eh, eh, estaban equivocados, pues si estaban como luchando contra Dios o estaban luchando contra la voluntad de Dios. Pero Rebeca y Jacob tampoco estaban tan bien, ¿verdad? Porque pues vemos que Rebeca y Jacob también preparan su engaño a Isaac, ¿verdad? Que le ponen pieles porque eh, Esaú era velloso y Jacob no, y entonces le ponen la ropa de Esaú y le preparan ahí también algo de comer y Jacob va y se presenta como que fuera Esaú para recibir la bendición del primogénito. Pero vemos allí que se pone en relieve la carnalidad de toda la familia, porque tanto Isaac como Esaú querían recibir Esaú recibir la bendición del primogénito cuando no le pertenecía, pero Rebeca y Jacob eh, no pudieron dejarlo en las manos de Dios y confiar que Dios era capaz de llevar a cabo la promesa, sino que ellos también prepararon un plan para engañar a Isaac. Al final, como resultado de estos dos planes fracasados, al final lo que pasó es que todos sufrieron, ¿verdad? Como familia. Entonces, y cuando digo que todos sufrieron es porque entonces Esaú se da cuenta que no recibe la bendición, pero Esaú en un momento dice que solo va a esperar el duelo de su padre y que va a matar a Jacob. Entonces Rebeca, motivada por el temor de que Esaú pudiera hacerle algo a Jacob si se quedaba en la casa, ¿verdad? Y también en parte para que no se casara con una cananea, que Esaú ya se había metido con una cananea, ¿verdad? Ya había tomado por mujer una cananea. Entonces anima a Jacob para que huya a la casa de Labán, un hermano de Rebeca, ¿verdad? En Padán Aram. Entonces Jacob tuvo que huir, Jacob tuvo que dejar su casa, Jacob tuvo que dejar su parentela. Y Rebeca tuvo que despedirse del hijo que amaba tanto. Y, y no solo lo dejó de ver temporalmente, porque ella le dice que se vaya, que después un día lo va a mandar a traer, pero la verdad es que Rebeca muere sin volver a ver a, a su hijo Jacob. Entonces, Jacob llega a la casa de Labán y ahí en los capítulos 29 y 30, ahí se cuenta la historia, ¿verdad? Y pues la vamos a resumir, pero si ustedes se acuerdan, él llega, ve a Raquel y amor a primera vista, ¿verdad? Amor a primera vista, y entonces, y resulta que después se da cuenta que es hija de Labán, entonces que están emparentados, y entonces le pide a Labán que se quiere casar con Raquel. Y, eh, y entonces Labán le dice que sí, pero que tiene que trabajar 7 años por ella. Bueno, esto da la impresión o da a entender que las novias se compraban. Y por otro lado, que Jacob no tenía dinero para comprarla. Entonces, ni modo, tuvo que trabajar 7 años para que le dieran como esposa a Raquel. Pero Labán tenía dos hijas y la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Entonces, ahí está, ahí en la lectura dice, Jacob amó a Raquel y le dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y pasado el tiempo, pues pidió que le entregaran a Raquel como mujer, ¿verdad? Pero en la noche de bodas, Labán no le entregó a Raquel, sino que le entregó a Lea, ya que era la mayor. Entonces, yo me he tratado de imaginar el cuadro de cómo es posible que le entregan la mujer que no es y él no se da cuenta. Pero supongo que como no había electricidad eléctrica, sino que solo candiles y cosas así,
posiblemente a la hora que le entregaban a la esposa pagaban todo y entonces quedaba totalmente oscuro, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y Lea pues no le dijo nada, ¿verdad? Entonces vemos que Jacob se sintió engañado. ¿Cómo dice eso? Por ahí hay un micrófono abierto, ¿se me hacen el favor de cerrarlo? Me estoy como Buscando a ver cuál es, ya lo pagaron, creo, ¿verdad? Entonces, se sintió engañado porque le dieron la mujer que no quería, ¿verdad? Pero al final, pues, ni modo, le dice que va a tener que trabajar también por Raquel, ¿verdad? Y lo que le dice Labán es que, quiero ver, o sea, lo que le dice Labán de por qué le dio a Lea, es porque le dice, no, mira, es que aquí no se acostumbra así, ¿verdad? Yo no te puedo dar primero la menor y después darte la mayor. La costumbre es que primero se tiene que casar la mayor. Y entonces, pues dice Jacob, pues ni modo, pues voy a tener que trabajar otros 7 años por ¿cómo se llama? Por Raquel. En el capítulo 29, en el versículo 26 dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Y en el 27 dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Les quería leer ese versículo porque ahí es donde a veces nos... nos confundimos un poco en la lectura de la Biblia, ¿verdad? Porque le dice, cumple la semana y te voy a dar a Raquel, pero después le dice, entonces trabaja 7 años, o sea, le está diciendo semana, pero semana de año, ¿verdad? Leonardo da Vinci es la maestra con el que $5,000. A nadie le importa una otra. bájale. Eso es un que ahora. No sé quién abre el micrófono, pero bueno. Entonces, al final, pues trabaja por Raquel, pero en el capítulo 29, versículo 31, si alguien, ¿cómo se llama? Lo lee, Solamente el 31. sobre el 31, sí. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Mire, como que hay allí, Jacob menosprecia a Lea, ¿verdad? Aunque tiene 6 hijos con ella, ¿verdad? Pero, pero sí Dios ve el corazón de Jacob, que pues sí, ya se casó con Lea, sin embargo la menosprecia. Y entonces Dios entonces permite o hace que Raquel sea estéril, ¿verdad? Entonces, en total sabemos que Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Bueno, tuvo 12 hijos varones y tuvo una hembra, ¿verdad? Y tuvo una hembra, Dina. Pero entonces, los 12 hijos vienen de los 6 hijos de Lea, tiene 2 hijos al final con Raquel, y los otros son hijos de las concubinas de cada una de ellas. Pero vemos que a pesar de que Jacob menospreciaba a Lea, Lea tuvo un hijo llamado Judá, quien se encuentra en la línea de la genealogía del Mesías, ¿verdad? Vemos que muchas veces Dios ocupa personas así menospreciadas,
bueno, Rahab la ramera, ¿verdad? O sea, Dios usa a las personas como Él quiere y en este caso, eh, ¿cómo se llama? Jacob quería tener un hijo, pero lo quería tener con Raquel. Sin embargo, en la línea mesiánica queda un hijo de Lea. Ahora, recordemos que para una mujer ser estéril, o sea, la gente lo veía como una maldición, ¿verdad? La gente lo veía como una maldición porque una mujer estéril quedaba excluida de poder llegar a ser la madre del Mesías. Entonces decían, esta mujer está maldita porque no va a poder, ya perdió la oportunidad de ser la madre del Mesías. Entonces, pues después viene toda la treta de los engaños entre Labán y Jacob, las cabritas y las ovejas y todo lo demás. Y al final, pues, Jacob huye, ¿verdad? Se va y al final lo persigue Labán y llegan a tener un trato ahí para no lastimarse uno con el otro. Y entonces Jacob regresa a la tierra prometida, ¿verdad? Eh, porque cuando él ve los ángeles que suben y bajan y todo eso, él promete que va a regresar, ¿verdad? Que si el Señor lo protegía, le daba de comer, lo vestía y todo lo demás, que un día iba a regresar a la tierra, ¿verdad? A su tierra. Entonces, él regresa, pero regresa con el temor de que cuando llegue ahí, ¿qué va a pasar con Esaú? Si todavía lo está esperando para matarlo o qué. Entonces, en los versículos del 9 al 11 del capítulo 32 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Y más adelante dice, menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y luego dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Entonces, hace una buena oración, porque echa de mano las promesas, ¿verdad? Porque le dice, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. O sea, agarra la promesa que Dios le había dado, le dice, bueno, tú me has dado la promesa, así que yo por eso voy a regresar. Además reconoce todo lo indigno que él ha sido, todo lo que ha engañado y todo lo demás, porque le dice, menor soy que las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo. Entonces, reconoce que él es indigno, pero que la fidelidad de Dios es divina, ¿verdad? Que la fidelidad de Dios es para siempre. Pero al final le dice, líbrame de la mano de mi hermano. Y aquí es algo interesante porque él quiere ser librado de la mano de Esaú, pero el verdadero enemigo de Jacob era el mismo, porque él es el que se metía en los problemas, porque él es el que se metía a engañar a la gente, ¿verdad? Y porque él era el que cometía los errores. Y lo que él estaba viviendo era el resultado, el pago de todos los errores que él cometía, de todos los engaños que él había hecho. Entonces su propio enemigo era él, ¿verdad? Y luego se encuentra en la lucha con el ángel, ¿verdad? Se encuentra en la lucha con el ángel en el arroyo de Jaboc. Y ahí en eso se aprecia en conjunto la vida de Jacob hasta esta altura, porque siempre confió en su propia fuerza. Cuando se encuentra con ese ángel, él pelea con sus propias fuerzas, ¿verdad? Y él pelea en su astucia y pelea con sus armas carnales y como siempre había ganado, entonces él lucha pero no dependiendo de Dios, sino que de sí mismo. Entonces, pero en este caso de nada le sirven, ¿verdad? Porque bastó que un toque del ángel
para que Jacob quedara cojo e incapaz de seguir luchando. Entonces, en ese momento, recordemos, el ángel le cambia el nombre, ¿verdad? El ángel le cambia el nombre, y el cambio del nombre, que habíamos dicho que produce un cambio de carácter. Entonces ya ahora ya no va a ser el suplantador, sino que el que lucha con Dios, el que lucha con Dios. Y de aquí en adelante, entonces ya no va a ser un engañador luchando astutamente con los hombres, sino que va a ser un hombre que va a tener victorias por medio de la fe, porque ya no va a estar luchando por su propia fuerza, sino que, como dice ahí, es el que lucha con Dios. O sea, Dios lucha con él, Dios lucha a favor de él. Y el nombre que se le da a Israel, ¿verdad? El nombre que se le da a Israel, al final se traslada a sus descendientes, ¿verdad? Se llama Israel. Jacob se empieza a llamar a Israel, pero luego la nación del pacto es la nación de Israel. Ahora, la importancia de Jacob, ¿qué lecciones de vida encontramos de Jacob en esta historia? Primero, ilustra magníficamente la gracia de Dios. Ilustra la gracia de Dios, la elección de Jacob para continuar el linaje mesiánico y el pacto abrámico. No dependía del mérito humano, sino de la voluntad de Dios, ¿verdad? A pesar de todo lo que hizo Jacob o ya Israel, ¿verdad? Dios había prometido que por medio de él se iba a cumplir el pacto mesiánico, el pacto de Abraham, y a pesar de todo lo equivocado o las debilidades de carácter que tenía Jacob, digamos que era el hijo menor que no le correspondía a la primogenitura, la gracia de Dios se mantiene, ¿verdad? Y cumple la promesa. Ahora, también enseña que Dios usa a los hombres tal como son, ¿verdad? Dios usa a los hombres tal como son para cumplir sus propósitos. Echó mano de Jacob con todas sus imperfecciones y de este hizo de él uno de los grandes siervos de Dios. Y la lucha con el ángel en Peniel, ¿verdad? También nos enseña que las victorias espirituales no se ganan por medios dudosos, ¿verdad? Tales como la fuerza y la astucia, sino que las batallas espirituales se ganan volviéndose impotente, o sea, volviéndose débil, echándose en las manos de Dios, reconociendo nuestras incapacidades y poniendo todo en las manos de Dios. Y otra cosa que se muestra en la vida de Jacob es que se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Porque él engañó a su padre, anciano y ciego, pero después Labán lo engaña a él, ¿verdad? Y no solo Labán lo engaña a él, sino sus hijos posteriormente, lo vamos a ver en la historia de José, sus hijos también lo engañan porque le venden a José como esclavo y a él le dicen que se lo comió una fiera, ¿verdad? Entonces vemos que lo que él sembró de engaño y de mentira, al final, pues también lo recibió. Y demuestra la grandeza del plan mesiánico. ¿Verdad? Demuestra la grandeza del plan mesiánico, ya que de una familia polígama de Jacob, con muchos incidentes vergonzosos, ¿verdad? Dios forma la nación mesiánica, ¿verdad? Y la nación escogida de donde va a venir el Salvador del mundo. Aquí donde está la descendencia de Jacob, he puesto las dos porciones paralelas en las que aparece la descendencia. Lo puse así porque en el capítulo 35 aparece Dina, que no aparece en la otra. Y en Génesis 30 no ha nacido Benjamín, porque estos son los hijos que nacen en Padán Aram, y Benjamín ya nace después, ¿verdad? Entonces, vemos ahí,
Pero les recomiendo que lean el capítulo 30 para que vean todo lo que pasó, ¿verdad? Que agarraban mujeres y se hacían esto, se hacían lo otro, bueno, un desastre, ¿verdad? Y la parte de la poligamia. En la parte de la poligamia alguien podría decir, mire, y Dios permitía la poligamia. Pero en Levítico 18:18, o sea, no es que Dios lo permitía, ¿verdad? Porque Dios desde el principio dijo, será una sola carne, punto, ¿verdad? Pero ya en Levítico 18:18 dice, no tomará mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. O sea, ahí sí, ya en la ley queda prohibido, queda totalmente prohibido, ¿verdad? Luego vemos que en la familia de Abraham, en la familia de Isaac, solamente una persona era la que estaba en la línea mesiánica. Sin embargo, cuando ya aparecen las 12 tribus de Israel o las descendencias de Israel, ya no hay acepción de personas, sino toda la tribu empieza a formar parte de Israel, ¿verdad? Aunque la descendencia pues viene de Judá. Preguntas, consultas, comentarios. No se entendió nada. Seguimos entonces. Sí, maestro. Todo Seguimos. está bien. Bueno, seguimos. Entonces entramos a la historia de José. José es uno de de los personajes más atrayentes de la Biblia, ¿verdad? O sea, yo creo que todos nos entusiasmamos cuando oímos la historia de José, ¿verdad? Todo lo que le pasó, la cárcel, eh, la mujer de Potifar, cómo Dios lo sacó de la cárcel, cómo Dios lo bendijo. Bueno, es una historia maravillosa. Y es tan importante la historia de José que se acuerdan que dijimos que Abraham, la historia de Abraham toma 13 capítulos, del 12 al 25. La historia de José empieza en el capítulo 37 y termina en el 50. También 13 capítulos. Entonces vemos que Moisés dedicó tanto tiempo a hablar de Abraham como también tanto tiempo para escribir acerca de José. Y la importancia de José es que él se vuelve un eslabón entre la vida nómada de los hebreos en Canaán y la vida sedentaria que después van a vivir en Egipto, ¿verdad? Porque todo el pueblo de Israel se ha quedado en Canaán, otra vez hay hambre en la tierra, ¿verdad? Pero ya José está en Egipto y pues conocemos la historia de cómo llegan a Egipto, pero entonces José se vuelve ese nexo, ¿verdad? De cómo la familia de Israel llega a Egipto y todo lo que les pasa ahí. Entonces, además, Dios ya le había revelado a Abraham, Dios ya le había revelado a Abraham de que iban a ser esclavos 400 años, ¿verdad? Allí en Génesis 15, versículo 13 y 16, ya Dios le había dicho que iban a ser esclavos por 400 años, entonces no fue ninguna sorpresa, por lo menos para Dios, ¿verdad? Ellos quizás no se lo imaginaron, pero Dios sí ya lo sabía. Ahora, eh, una de las razones por las cuales Dios pudo permitir que fueran esclavos 400 años es que cuando ellos estaban en Canaán todavía eran un grupo pequeño. Y si ellos hubieran querido poseer la tierra de Canaán, los cananeos se los hubieran acabado, ¿verdad? Porque los cananeos eran numerosos. Entonces, por eso es que tuvieron que, o por lo menos en el plan de Dios, tuvieron que ir a Egipto, porque eso permitió que entonces el pueblo de Israel empezara a crecer y se volviera numeroso, ¿verdad? Y que estuvieron en una tierra donde estaban protegidos y estaban en la tierra de Gosén. Si ustedes se acuerdan, cuando les entregan la tierra de Gosén, eh, le dice Faraón que en lo mejor de la tierra
les iba a dar, lo mejor de la tierra les iba a dar y les da la tierra de Gosén. Entonces ahí se encuentran protegidos y entonces los hebreos empiezan a multiplicarse, empiezan a desarrollarse hasta ser una nación numerosa. La otra razón, aunque no la puse ahí, pero la otra razón es que si se hubieran quedado en medio del mundo cananeo, lo más probable es que se hubieran vuelto también idólatras, ¿verdad? Entonces, para evitar que se volvieran idólatras y que también los destruyeran los cananeos, pues el Señor los manda 400 años a Egipto. Y vemos entonces que Dios usó a José como instrumento para llevar a cabo el plan, a cabo su plan de trasladar su pueblo a Egipto. Y toda la vida de José se destaca por la providencia divina. Luego, ¿qué aprendemos de José? Es interesante que el libro de Génesis, si usted se va al capítulo 50, versículo 26. Si alguien lo tiene y lo lee. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. El 25, por favor, hermano. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Gracias. Vea qué interesante que José pide que lo embalsamen, pero José tiene tanta seguridad, tanta fe en la promesa, que él dice, Dios nos va a visitar. Dios ciertamente los visitará. Y cuando Dios los visite, entonces lleven mis huesos con ustedes. Entonces, vemos que cuando ellos veían el ataúd de José, no era algo para entristecerse, sino que era algo para llenarse de fe, sabiendo que había una promesa, en la cual José creía. Y pues obviamente el pueblo de Israel, ya cuando había crecido y todo, veían en ese ataúd un símbolo de esperanza, de que un día Dios los iba a visitar, Dios los iba a sacar y iban a salir de esa tierra. Entonces hay tanto que podemos aprender de José. Primero, la pureza personal, ¿verdad? O sea, un hombre que estaba decidido a ser puro, a no dejarse dominar por ninguna tentación, por pasiones carnales. Las oportunidades se le presentaron, sin embargo, él se guardó para Dios. Lo otro es que podemos aprender que la prosperidad en los negocios es posible para el fiel siervo de Dios. O sea, los siervos fieles de Dios, Dios los puede prosperar, ¿verdad? Dios prosperó a José, ¿verdad? Él es un ejemplo para nosotros, lo prosperó a pesar de todo lo que tuvo que vivir, lo que tuvo que pasar, pero él se mantuvo fiel. Lo otro que encontramos es la importancia de cuidar a sus padres, ¿verdad? Porque él, a pesar de que pasó muchos años separado de todo, cuando se lee la historia de cuando llegan sus hermanos y él se da cuenta que son sus hermanos y empieza a pedirles que lleven al menor de ellos, que lleven a Benjamín. Y pide a Benjamín porque Benjamín es hermano de él, ¿verdad? Hermano en carne también de la mamá. Pero al final su preocupación es ver si su padre estaba vivo y al final pide que le lleven a su padre. Y aunque haya planes en contra, ¿verdad? Dios siempre va a cumplir su plan divino. José sufrió como esclavo, estuvo preso, fue perseguido por sus hermanos, fue calumniado por la señora de Potifar, el copero se lo dejó enganchado, ¿verdad? Le dijo, yo le voy a decir a Faraón que me revelaste el sueño, después se olvidó de él. O sea, él todo lo sufrió con paciencia, pero sus sufrimientos fueron los medios que lo llevaron a alcanzar la corona de la autoridad en Egipto. Entonces, toda la vida de José es una ilustración de la providencia de Dios. El Señor guió los pasos de José, encaminando la maldad de los hombres y los sinsabores de la vida hacia su meta
divina. Vamos a empezar un poco lo de la historia de Éxodo y vamos a, si me regalan unos 5 o 10 minutos y hasta donde lleguemos y después seguimos el jueves. Entonces, ahí termina el libro de Génesis, ¿verdad? Y empieza la historia de Éxodo. Y la historia de Éxodo también es una historia de redención. Quizá ya no tan marcada como en Génesis, que va marcada sobre una familia, que va marcada sobre una línea de hombres, ¿no? Sino aquí ya una historia de redención de un pueblo. Y cosas que ustedes ya saben, el título significa salida, ¿verdad? Que la versión griega tituló el libro así porque narra el gran evento de la historia de Israel, la salida de Egipto del pueblo de Dios. Quiero hacer una corrección. La semana pasada creo que fue, que yo les dije que la versión griega, la Septuaginta, yo les dije que habían agarrado 12 hebreos de cada una de las 12 tribus, pero no es cierto, tomaron 6, ¿verdad? Resulta que querían tener una traducción fiel de ¿cómo se llama? De las escrituras en griego, porque acuérdense que las escrituras estaban en hebreo. Entonces agarran 6 hebreos de cada tribu que pudieran, bueno, podían hebreo, pero que tuvieran un buen griego, que hablaran bien el griego. Entonces, para poder tener una traducción lo más fiel posible al griego. Entonces, se llama Septuaginta, aunque 6 por 7 son, no, 6 por 12 son 72, ¿verdad? Y Septuaginta serían 70, pero por facilidad le llamaron Septuaginta, ¿verdad? Y esa es la versión griega, la primera versión griega que existe. Ahora, la relación con los otros libros de Moisés, pues Éxodo es el eslabón indispensable para unir los libros del Pentateuco. Definitivamente es la continuación del libro de Génesis. La figura principal o que domina el relato de Éxodo es Moisés, ¿verdad? Es Moisés. Moisés habla de sí mismo en el Éxodo. Y allí en el Éxodo empezamos ya a encontrar el sistema sacerdotal, la ley de santidad, la empezamos a encontrar allí, aunque después se sigue desarrollando en Levítico. Y Éxodo empieza a hablar de cómo el pueblo de Israel sale o huye de Egipto, pero cuando llegamos a Números se sigue hablando, o sea, hay como una parte intermedia de Levíticos porque ellos salen de Egipto y llegan a Sinaí, pero en Sinaí se están alrededor de 2 años en lo que el Señor les entrega la ley y luego continúan su viaje y después el viaje pues se narra en Números, que es cuando llegan a la tierra prometida, no quieren entrar, el Señor los castiga y los deja 40 años más en el desierto. Y al final, pues Deuteronomio, que hace como un resumen de Números y de Éxodo. Entonces vemos que Éxodo es como un punto central en la parte, en el Pentateuco. El propósito y el mensaje del libro. Éxodo relata cómo la familia escogida en Génesis llega a ser una nación, ¿verdad? Recordémonos que cuando terminamos Génesis, se habla de cuánto, de 70 y algo de israelitas que llegan a Egipto, ¿verdad? Aunque pasan varios años, pues, y después ya han empezado a crecer en número, pero el crecimiento grande se da en la descripción que hace Éxodo. Y el libro registra 2 eventos trascendentes de la historia de Israel. Primero, la liberación de Egipto y segundo, la entrega del pacto de la ley en Sinaí.
Eso es como el propósito principal del libro de Éxodo, narrarnos la liberación del pueblo, cómo salen de Egipto y cómo Dios les entrega la ley. Ahora, la liberación tiene que ver con el nacimiento de la nación, porque cuando ellos salen ya pueden empezar a ser una nación. Y el pacto lo que moldea es el carácter de la nación a fin de que sea un pueblo santo. O sea, salen y se empiezan a convertir en una nación y Dios les da la ley para que tengan un carácter y tengan cómo ser guiados. El tema principal, el tema principal de Éxodo es que Jehová redime a su pueblo y lo transforma en una nación. ¿Verdad? Ese es el tema principal de, de Éxodo. Y luego está la estructura, ¿verdad? O sea, como el bosquejo ¿de qué? Del libro de Éxodo, ¿verdad? Los tres temas principales: Israel es liberado, Israel viaja al Sinaí y Israel está en Sinaí, que es lo que les decía, ¿verdad? Hasta que están en Sinaí, ya cuando salen de Sinaí, ya la historia empieza en números. Y entonces en Sinaí el Señor les da la ley, les dice cómo van a hacer el tabernáculo y todo lo demás. Y ahí les queda el bosquejo, un pequeño bosquejo de cómo está detallado el libro de Éxodo. Luego, entonces, el primer tema que veíamos ahí es que Israel es liberado, ¿verdad? Del capítulo 1 al 15, y Dios levanta un caudillo. Eh, Ellos están en servidumbre en Egipto, en el capítulo 1 de Éxodo. Ahora, aquí acordémonos que ya pasaron como 300 años después de la muerte de José. Ya pasaron como 300 años o más de 300 años después de la muerte de José. Y como dice en Génesis 46:27, los 70 hebreos que se habían radicado. O sea, en Génesis 46, cuando está José, dice que son 70 los hebreos que llegan a Egipto y que son a los que les dan la tierra de Gosén. Entonces, ellos se radican allí cerca del río Nilo, pero se empiezan a multiplicar a centenares de miles de israelitas o de hebreos. Pero vemos ahí que ese pueblo israelita, que en algún momento tenían el favor de Faraón, porque cuando José estaba vivo, ¿verdad? Y el Faraón estaba vivo, eh, pues ellos tenían el favor porque Faraón estaba agradecido con José, ¿verdad? Con la sabiduría que Dios le había dado, la cuestión de la revelación de los sueños de las vacas flacas y cómo se llama y cómo almacenan el grano. Entonces, pero en el capítulo 1, versículo 8, ya José ha muerto. Entonces dice que se levanta en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Claro, había pasado mucho tiempo. Y aquellos servicios que José le había prestado a Egipto ya han desaparecido del recuerdo de los egipcios. Ya nadie se acuerda de José. Entonces, lo único que ya ve este faraón, esta nueva familia, ¿verdad? Del faraón, lo único que ven, y ahí en Éxodo capítulo 1, versículo del 9 al 10, dice: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo a la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vea de la tierra. Vea, entonces ya el faraón está preocupado porque se vuelve un pueblo numeroso, a tal grado que los egipcios se dan cuenta que son más numerosos y más fuertes que ellos. ¿No? Pero, bueno, más adelante, si no se me olvida, se los comento. Entonces, vemos que tienen hasta temor de que ellos se unan con otros ejércitos o con otros pueblos y los venzan en una guerra. Entonces, los egipcios lo que hacen es que los esclavizan, ¿verdad? Y les ponen capataces despiadados para subyugarlos por medio de trabajos forzados. Además, Faraón ordena la muerte de los bebés nacidos ¿cómo se llama? En los varones nacidos, ¿verdad? Que se acuerda que ponen una ley
que las parteras maten a los niños. Sin embargo, Dios frustra ese plan cuando cuanto más los egipcios los oprimían, dice el versículo 12, más se multiplicaban y más crecían. Y empieza la preparación en el capítulo 2 de Moisés. Moisés es una figura tan importante como Abraham y como David en el Antiguo Testamento. Y era tan importante porque fue libertador, fue dirigente, fue mediador, fue legislador, fue profeta. O sea, fue todo un hombre de Dios y fue un caudillo y un libertador. Ahora, aquí hay unos puntos importantes acerca de la preparación de Moisés. Moisés fue criado en un hogar piadoso porque los primeros años, si usted se acuerda, lo amamantó y lo crió la mamá, ¿verdad? Entonces ahí aprendió la fe en Dios y también aprendió el amor hacia los hebreos. También fue educado en el palacio de los egipcios. Y los egipcios en ese tiempo tenían la mejor enseñanza, la mejor educación. Entonces, fue formado en una familia hebrea un tiempo, luego fue formado en el palacio de los egipcios, ¿verdad? A donde dice en Hechos 7:22 que Moisés era poderoso en palabras y en hechos, ¿verdad? Pero la estadía, la enseñanza, el tiempo que pasó en el palacio, ¿verdad? Le permitió ser poderoso en palabra, pero no solo eso, sino que también lo rescató del espíritu cobarde y servil de un esclavo. Ahí es lo que les decía, ya se lo voy a decir más adelante. Veíamos que el pueblo de Egipto decía, son más numerosos y más fuertes que nosotros. Y si eran más numerosos, si eran más fuertes, ¿por qué no peleaban por su libertad? Pero precisamente porque tenían un espíritu cobarde, ¿verdad? Porque tenían un espíritu servil, o sea, eran esclavos y entonces su misma esclavitud no les dejaba levantarse en contra de los egipcios. Y luego la otra enseñanza que tiene Moisés es que pasa 40 años en el desierto, ¿verdad? Ya cuando huye, y entonces ahí aprende ya no a luchar por sus propias fuerzas, ¿verdad? Sino que como pastor de ovejas, él aprende a gobernar con paciencia, porque empieza a gobernar ovejitas, ¿verdad? A guiar ovejitas. Y, y cuando, si se acuerdan, cuando pelea contra el egipcio y después ve dos hebreos peleando, da la impresión de que Moisés tenía una cierta arrogancia porque el hebreo le pregunta, ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez de nosotros? O sea, como que llegó con una actitud así de, de príncipe y de juez, ¿verdad? Realmente pues era príncipe, ¿verdad? Y luego el llamado de Dios, ¿verdad? Cuando comisiona a Moisés, cuando le hace el llamado, el capítulo 3 y capítulo 4, ¿verdad? Moisés, que fue llamado mientras pastoreaba las ovejas en las faldas del monte Horeb, o el monte Sinaí, y ve el fuego de la zarza, ¿verdad? Que no se apagaba. Y algunos dicen que ese fuego de la zarza simboliza la presencia y la santidad purificadora de Dios, ¿verdad? Y bueno, y que Dios le revela entonces, ¿verdad? Que ha sentido compasión por su pueblo y le dice cuál es el plan para liderarlo. Y Moisés, pues, estaba poco dispuesto, ¿verdad?, a aceptar la comisión que Jehová le había dado y le responde con 4 preguntas. Y con eso vamos a terminar. Le responde con 4 preguntas. La primera es, ¿quién soy yo para enfrentarme a Faraón? Capítulo 3, versículo 11. ¿Verdad? Y realmente Moisés conocía bien cómo era el monarca Egipto, cómo era el poderío de los egipcios, ¿verdad? Él había intentado liberar a Israel cuando estuvo 40 años en el palacio, pero había fracasado.
Entonces, cuando él le pregunta, ¿quién soy yo para enfrentarme a Faraón? La respuesta de Dios es, yo estaré contigo, ¿verdad? Como quien dice, es que no vas a luchar vos, ¿verdad? No va a ser la lucha entre Moisés y Faraón, sino entre Moisés, respaldado por Jehová, y Faraón. Entonces, Moisés aprende a no confiar en sí mismo, sino que tiene que aprender a confiar en Dios. La otra pregunta que le hace en el capítulo 3:13 es, ¿en nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo? Entonces, la respuesta de Dios es, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. O sea, Dios le está diciendo que Él tiene existencia en sí mismo, que no depende de otros y que en Él no hay restricción, no hay nada que le pueda impedir hacer lo que quiera, que sus recursos son inagotables y su poder es incansable. Igualmente, ¿verdad? El fuego en la zarza que ardía pero no se consumía puede representar precisamente eso, ¿verdad? De la zarza le habla Dios, pero la zarza no se consumía, entonces puede representar que los recursos de Dios son inagotables y su poder es incansable. Y luego los israelitas, le dicen, los israelitas no me creerán porque soy mensajero, que soy mensajero de Dios, ¿verdad? Él dice, no, a mí no me van a creer, pero aquí Dios le da tres señales y esto sí se los quiero leer. Dice, de las señales que le da, ahí léalos ustedes después en el capítulo 4, versículos del 2 al 9, cada una tenía un significado. ¿Se acuerda? Primero que tire la vara, que se convierte en una serpiente, que la tome de la cola. Pero la serpiente formaba parte de la corona de los faraones y era un símbolo de poder en Egipto, ¿verdad? No fue lo de la serpiente solo por ser. Luego le dice que se meta la mano en el seno y entonces le sale con lepra, él le dice que la vuelva a meter y ya le sale limpia. Pero la lepra era considerada por los hebreos como una señal de juicio. Después María, la hermana ¿cómo se llama? De Moisés, es castigada cuando murmuran contra Moisés, ¿verdad? Entonces también tenía el significado de por qué el Señor le da la señal de la lepra. Y luego le dice, mira, si estas dos señales no te obedecen o no te creen, entonces toca el agua y se va a volver sangre. Y el agua representaba en el río Nilo, era un dios para Egipto, porque para ellos era fuente de vida y poderío. O sea, las tres señales que le dan estaban relacionadas con dioses o con el poder que los egipcios creían, ¿verdad? Y por último le dice, no tengo facilidad de palabra, pero Dios le hizo comprender que su siervo alegaba impotencia ante el Dios omnipotente. En el capítulo 4, versículos 10 y 11, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ¿verdad? Porque soy tardo en el habla y torpe del agua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Dios le está diciendo, me estás diciendo que no puedes hablar y acaso que no puedo yo hacer que tú puedas tener una buena manera de expresarte y todo lo demás. Al final, pues le designa a Aarón para que le ayude. Pero vemos que las excusas de Moisés, ¿verdad? Son aclaradas. Dios le da respuesta a cada una de ellas, ¿verdad? Y entonces sí acepta ir a esa misión volviendo a Egipto. Y eso de no tengo facilidad de palabra, si se acuerdan, en Hechos 7:22 leímos que dice que era poderoso en palabra, ¿verdad? O sea que sí podía expresarse. Bueno, hermanos. Preguntas. Me pasé un ratito, pero es que como empezamos, casi siempre empezamos 5 o 10 minutos más tarde. Pero el material es mucho y ya solo nos quedan, bueno, 4 clases. Pero lo que no nos hemos puesto de acuerdo son con los exámenes. Ya vi que no les gustó, ya pusieron una cara así de, ay, ¿para qué? Ya vamos a ver cómo hacemos para evaluar, ¿verdad? Porque de alguna Nos forma quitó el tengo gozo, que... maestro. ¿Cómo? Nos quitó el gozo de la lección.